Sesión 14. Conciencia del tacto. En esta sesión vamos a explorar el sentido del tacto, que es un sentido muy interesante y útil en la práctica formal. El órgano del tacto es la piel, que se extiende por todo el cuerpo, como si fuera una frontera entre lo que queda dentro y fuera del propio cuerpo. La piel posee receptores sensoriales que son sensibles a los cambios que se producen en el entorno. Por medio de estos receptores podemos detectar la temperatura de los objetos, del calor al frío, la presión que ejerce un objeto, así como su dureza y su textura, si es una superficie rugosa o suave. Gracias a estos receptores de la piel, también detectamos el dolor en sus múltiples formas. Aunque todas las partes del cuerpo están cubiertas de piel y son sensibles, no todas son igualmente sensibles. Las puntas de los dedos, las palmas de las manos y la lengua son, con diferencia, más sensibles que otras partes del cuerpo. Esta función de la piel como sentido del tacto es bien conocida, pero tal vez resulta menos conocido que la piel también juega un papel en la respiración. De hecho, es el segundo órgano más importante después de los pulmones para respirar. Así, no es una exageración decir que respiramos con todo el cuerpo. Y esta idea resulta interesante para la práctica formal, sobre todo más adelante cuando exploremos la conciencia corpórea, el segundo cuadrante de nuestro mapa de la conciencia. La piel, como órgano del tacto, también tiene memoria, como todos los sentidos, pero tal vez aquí sea mayor. Esta capacidad para evocar recuerdos se manifiesta especialmente en el ámbito de las caricias. Por eso, la ausencia de la persona amada con la que se ha compartido la intimidad es algo que se siente directamente en el cuerpo y no solo en el pensamiento. Por otro lado, el sentido del tacto juega un papel especial en la constitución de nuestro sentido del espacio y la extensión, y sobre todo de nuestro sentido de la realidad real. En el ámbito de la filosofía, se suele contar una anécdota para ilustrar este punto. Cuentan que el Dr. Johnson, en un acalorado debate con el obispo Berkeley, le dijo que para demostrar que su posición era idealista y falsa, todo lo que tenía que hacer era darle una patada a la piedra. Sin duda, esto es una manera rotunda de demostrar la realidad de la piedra. No obstante, la cuestión es más profunda e interesante. Fue Edmund Husserl quien más claramente llamó la atención sobre la relevancia del sentido del tacto en la constitución tanto de la objetividad como de la subjetividad. Husserl, después de estudiar matemáticas, dedicó su vida a comprender cómo se constituye el mundo de la conciencia. Dejó una obra muy extensa que todavía hoy, 100 años después, se está investigando. Sus manuscritos están depositados en Bruselas en un archivo europeo que lleva su nombre y acoge a numerosos estudiosos. Husserl generó un método de trabajo cuyo eslogan era que hay que ir a las cosas mismas. Pero para ir a las cosas mismas, primero hay que liberarse de los prejuicios. Él se refería a esto diciendo que hay que suspender el juicio. En la práctica, esta indicación resulta muy similar a lo que hacemos cuando practicamos la atención consciente e intentamos salir de los juicios y las etiquetas mentales para llegar a la experiencia directa. En relación al papel del sentido del tacto en la constitución de la realidad, lo que Husserl vino a demostrar es lo siguiente. Cuando cojo una taza con la mano, tengo un sentido claro y preciso de que la taza no soy yo, sino que es algo, un objeto que está ahí fuera. La taza es objetiva. Pero en el mismo acto de atestiguar la objetividad de la taza, simultáneamente el tacto implica también mi propia subjetividad, más que ningún otro sentido. Cuando siento la taza como algo que está ahí fuera, más allá de los límites de mi cuerpo, en ese mismo instante me estoy sintiendo a mí misma. Siento la taza como otra cosa y a mí misma a la vez. Con el tacto
Cada vez que siento algo, también me siento a mí misma sintiendo lo que siento. Esta doble percepción es muy clara en el caso del tacto, pero es menos clara en otros sentidos. Esta doble percepción del tacto tiene implicaciones para nuestro sentido de la realidad real. Sucede que debido a que el sentido de la realidad está vinculado al tacto, también está vinculado a mi sentido de mí misma. En consecuencia, lo que llamamos real no es algo que esté ahí fuera independientemente de mí, sino algo que está ahí fuera interactuando con algo que está aquí, es decir, conmigo. Como decía aquella frase del Talmud, el libro sagrado de los judíos, no vemos las cosas como son, sino como somos. Para repetir, el sentido del tacto nos da un sentido íntimo de nosotros mismos y de la otredad simultáneamente. No solo es el sentido que está más vinculado a sentirnos a nosotros mismos al sentir, es también el sentido en el que lo que se percibe se puede percibir más como un obstáculo, es decir, como algo que se me contrapone o que se contrapone a mí. Como decía Ortega y Gasset, la realidad es aquello que se presenta como un obstáculo, en clara consonancia con esta idea. Así, en el sentido del tacto, encontramos una paradoja profunda. Es el sentido que más me implica íntimamente y a la vez también implica lo que no soy yo de un modo inescapable. Como magistralmente explica Walter Ong, en el tacto, la frontera entre sujeto y objeto no solo es recíproca, sino que también es ambigua. Para sentir cuán duro es un objeto, tengo que tensar mis músculos, de algún modo me asimilo a él. Al contrario, para sentir la suavidad, tengo que relajar y suavizar mis músculos, hacerme suave yo misma, por decirlo así. En cambio, para ver el color rojo, mis ojos no tienen que enrojecerse en modo alguno. La cuestión de la doble percepción, que se pone de manifiesto en el sentido del tacto, tiene implicaciones importantes en la constitución de la intersubjetividad, es decir, a la hora de comprender la conciencia interpersonal. Sobre ella volveremos más adelante cuando exploremos el cuarto cuadrante de nuestro mapa de la conciencia. Por ahora, solo un apunte más sobre los gestos de las manos en la práctica formal. Las tradiciones de sabiduría han conservado gestos valiosos que ayudan a la práctica de la atención consciente. A la luz de lo que acabamos de explicar, estos gestos adquieren una nueva dimensión. Son expresiones de la doble percepción. Hay un gesto con las manos que yo suelo recomendar a mis alumnos cuando ya se han iniciado en una práctica formal regular, que consiste en lo siguiente. Con las palmas hacia arriba, pon una mano encima de la otra y permite que los pulgares se rocen. Cuando explico este gesto a mis alumnos, también les ayudo a experimentar con él y les digo, ahora que ya tienes una mano encima de la otra, decide qué mano es la que toca y qué mano es la tocada. Después, hazlo al revés y nota si percibes algún cambio. Este gesto se conoce con el nombre de mudra de la ecuanimidad. En algunas comunidades de práctica zen se le llama también el chivato, porque cuando la mente se distrae y se pierde en la ensoñación, el gesto se descompone y entonces el maestro sabe que te has distraído. En cualquier caso, resulta un gesto útil para practicar con el sentido del tacto como soporte.